Vale, cuando ustedes quieran me comparte pantalla. Ya vamos, profe. Análisis morfológico, lo que hicimos fue coger una de las líneas de nuestra caja transparente, que fue ay, esta de aquí. Esta parte de aquí fue la que tomamos para hacer el análisis morfológico. Y pues tuvimos esto y queríamos saber si estaba bien. Muéstrame un momentico la caja transparente, yo la veo. O sea, es básicamente la misma, sino que la renovaron, pues, incluyéndole los otros elementos, ¿no? A Ujú. ver, agua no potables, carbón activado, arena, sílice, ajá, altas temperaturas, ujú, fuerza humana, transformar la fuerza en movimiento, eh, es equipaje, convertir fuerza en empuje, reducir fricción, cancelar, ajá. Listo, sí, esto está bien. Ahora sí muéstrame el análisis morfológico. Ok, tubo, atracción tuvo una manguera, purificar el agua, filtro de carbón activado, filtro de energético, ajá, filtro mineral, almacenar el agua, tanque metálico, tanque plástico, tanque de imperfecciones, empaque, sello de caucho, silicona, control salida, grifo. Ujú. Listo. Y entonces la alternativa que ustedes escogieron, ¿cuál fue? Tubo, filtro de carbono activado, tanque metálico, empaques y grifo. No, profe, la que quedó fue esa, la alternativa uno. Ah, ok, Manguera, manguera, filtro, filtro tanque metálico. energético, listo, y energético, tanque metálico, empaques y grifo. Ok, listo, sería esta alternativa debido a que cumple con los requerimientos establecidos en la parte de especificaciones técnicas, además de tener todas las restricciones implementadas por medio de indagación y métodos realizados. Ujú, listo. Sí, yo lo veo bien. Lo que pasa es que Listo. lo que pasa es que uno cree a veces que porque es, digamos, el análisis morfológico o, bueno, digamos en general las metodologías resultan sencillas, cree uno como que será que la estoy embarrando o algo así, y no, no necesariamente. O sea, me refiero al tema de que puede uno tener un análisis morfológico y un análisis funcional sencillos si la propuesta, digamos, no tiene nada tecnológico. ¿Sí? Entonces, el problema es cuando digamos, es un producto o una parte o un componente que tiene muchas partes, que está formado por muchos microcomponentes. Por ejemplo, un motor. Si un motor sí tiene un montón de tornillos, un montón de partes metálicas, un montón de empaques, de mangueras, de un montón de cosas, entonces allí se complica más el asunto, pero en este caso, en la propuesta de ustedes, pues que no es algo tecnológico ni nada, sino más bien, pues como un elemento mecánico, pues por llamarlo así, porque es parte como el concepto de una bicicleta para transportar, pues no tiene que ser tampoco tan difícil y tampoco nos vamos a poner a rebuscarnos un montón de cosas que primero no estén o no sean las adecuadas, porque entre más compliquemos el tema, pues más vamos a complicar la situación. Y segundo, pues se podrían aumentar los costos. Entonces, trabajar con elementos estándar
y de manera fácil, pues es mucho más conveniente en este caso. Entonces está bien, yo lo veo bien. Claro, profe. Profe, y lo otro era en la parte del Bitcoin Materials, creo que se llama. Que, o sea, no sabíamos con qué hacerlo, si era con lo que nos había dado el análisis morfológico o como tal con todo el producto como tal, o sea, con todas las partes del triciclo y el tanque. Ajá. Entonces, pues lo hicimos con todo lo de la idea de solución. Entonces no sabemos si está bien o no, o si sería Bueno. solo con la línea escogida. Ah, sí, sí, claro. Sí, no, porque es que, como les digo, si ustedes van a poner a hacer, o sea, de hecho, yo les había dicho en el caso del análisis morfológico, bueno, a ver, ¿qué es lo que me interesa a mí? Porque también es que hay diferencias con los otros profes. Los otros profes que dan este curso, ellos sí exigen que se arme todo el análisis morfológico de toda la propuesta, es decir, todas las líneas del, de la caja transparente, ¿sí? Las que relacionan entradas con salidas. Pero, pues a mí lo que me interesa de esto, porque más que llegar a un tema, digamos, donde la ejecución sea impecable y se haga todo eso, pues finalmente esto ya, si ustedes están trabajando y en alguna empresa manejan este tipo de metodologías, pues que ustedes sepan cómo funciona. Ya le cogerán el tiro, digamos, cuando les expliquen directamente en qué consiste de pronto en un determinado proyecto o alguna cosa así, pero me parece es como para que ustedes lo tengan presente, entonces solamente es desarrollarlo sí en una sola línea, porque finalmente esto no va a influir en la entrega final. A lo que me refiero con lo que no va a influir en la entrega final es que, o sea, hay muchísimas cosas por analizar en términos de producción que si me pongo a exigírselas a ustedes, pues finalmente, o sea, necesitaríamos casi que otro semestre para elaborar costos de producción y materia prima y planes de requerimiento de materiales y un montón de cosas que sí tienen las empresas reales, pero pues que aquí no va el caso. Aquí me interesa es, entiendan que existe, entiendan que conceptualmente se maneja así, para qué sirve, para que el día que les toque, ustedes se acuerden, ah, sí, yo me acuerdo que por allá el profe una vez en una materia que se llama diseño conceptual, nos dijo que existía esta vaina y nos habló de eso y eso es más o menos para esto y lo otro, ya. Pero, Profe, ujú. entonces lo dejo, digamos, por ejemplo, el análisis morfológico nos dio manguera, filtro, tanque metálico, empaque y grifo. Entonces esto lo dejamos solo con manguera, filtro bioenergético, No, deja, o sea, si ya lo o lo hicieron dejo así, así como déjalo está. así. Sí, déjalo así Ah, como ok. está, que a mí me parece que está bien completo. O sea, me parece que ustedes fueron antes más allá de lo que yo les estaba exigiendo. Porque como les digo, yo no quería entrar pues como en detalles de todas las partes y tal. O sea, Es si un ya lo notebook. hicieron, bacanísimo, porque ya pueden más o menos tener un estimado, así sea partiendo de supuestos, de cuánto cuesta uno de los productos. Por lo menos en materia prima, ¿sí? Porque alguien me preguntaba por allí, ayer creo que era Juan Carlos, que me preguntaba que si los costos había que incluir también el tema del costo de mano de obra, pues y el costo de producción como tal. Yo le dije, no, en el BOM solamente es el costo de materia prima si es una pieza que uno mismo va a producir. Y si es una pieza comprada, pues el costo de lo que cuesta la pieza del proveedor. ¿Listo? Pero pues ya sacar costos de producción, como les digo, eso es una tarea que es mucho más ardua porque se supone que aquí tenemos que analizar, por ejemplo, cuánto cuesta hacer los moldes para hacer las diferentes piezas, cuánto cuesta la materia prima en cantidad, las cantidades que digamos que necesitamos para dentro del inventario para cubrir una demanda, o sea, la demanda pues no una demanda pues de legal, ¿no? Sino la demanda de las personas que van a comprar los objetos. Entonces hay un montón de consideraciones que allí no se tienen en cuenta y que en su momento a ustedes les tocará pensarlas. Pero en el ejercicio, pues me interesa es que ustedes entiendan de dónde sale. ¿Listo? O sea, que conceptualmente entiendan, no necesariamente porque se vayan a dedicar a esto,
sino que así como se pueden dedicar a esto, se pueden dedicar a muchas otras labores en el ejercicio profesional. Lo importante es que sepan que existe esta vaina y que más adelante si se los piden, pues ya tendrán obviamente que intervenir allí y ver pues capacitarse, etcétera. ¿Listo? Pero así yo lo veo Listo, profe. muy completo. Ujú. Profe, y ya la última, bueno, creo que la última pregunta era, bueno, otra. Aquí en el árbol de medios y funciones, como nosotros le agregamos la parte del techo, nosotros le pusimos encaje porque pues realmente el techo se encaja con como con Sí, el metal de la es un estructura. sistema de embone. Lo que yo me supongo que ustedes iban a hacer era que tenían los dos tubos y un tubo entra dentro del otro. Entonces un sistema de Mira, embone. profe, queda así, o sea, queda aquí así. Ajá, exacto. Entonces, si es embone, le quito en ensamblaje por embone. Pues es lo mismo. Lo que pasa es que el Ah, embone entonces, es un sistema de ensamble. Entonces sí, está bien. De hecho, la forma obviamente cambió muchísimo. No la había visto, la forma cambió muchísimo y vi que le colocaron incluso hasta sí, profe. amortiguación y un montón de cosas. Todo eso. Y, profe, lo último era que ahí decía que había que hacer como el boceto de la ruta morfológica escogida y pues como quedó con una manguera y un grifo, lo hicimos así, saber si esto también estaba bien. Ajá. O sea, ahí se entiende que la manguera ingresa y lo que hay adentro es ¿Ah? el Y esto filtro. es el filtro. Eso es un Ujú. corte, ajá, y que el tanque es un corte, tiene un corte allí para poder ver el filtro. ¿Ah? Sí, listo, está perfecto, se entiende. Listo, profe. Entonces creo que ya eso sería todo. No, listo, muy bien. Ya ahí es que empiecen a plantear la presentación final para poder generar eh, pues la entrega, digamos, más comercial con la estructura como lo que les expliqué la vez pasada, la clase pasada. Recuerden que en el video de la clase pasada yo les expliqué punto por punto, digamos, la estructura que pues, que preferiría que tuviera la presentación. Esto también es un poco diferente de lo que hacen los otros profes de diseño conceptual, porque en los otros profes sí entran, digamos, a revisar nuevamente el tema de la metodología y no sé qué. Y pues a mí ya eso me parece como redundar en lo mismo, porque finalmente si ya ustedes aplicaron la metodología, si ya saben la metodología y si ya la han venido aplicando durante todas las demás entregas que hicimos en este semestre, pues en la final tratemos de hacer algo diferente y no hablar de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo que se vuelve pues como monótono y engorroso. Entonces más bien prefiero como un tema comercial para que ustedes aprendan también a hablar acerca de los beneficios y las características del producto. Entonces, bueno, vayan Sí, claro, profe. vayan planeando eso y como les digo, o sea, sí sean muy conscientes con el tema de em, del tiempo, ¿listo? Que no vaya, o sea, que miren que el ejemplo que nosotros vimos del video de la clase pasada y los videos de Shark Tank y todo eso son 8 minuticos y ya, y en 8 minuticos vendieron la idea y una persona les invirtió en el proyecto y punto. Entonces, hay que aprender precisamente a hablar de los proyectos así, no enredarse con que, no, que es que esta metodología la aplicamos y a partir de al inversor no le interesa qué metodología se aplicó, sino cuál es el resultado final y cuánto va a costar eso, punto. ¿Listo? Entonces, debería estar orientado el lenguaje de la presentación así, de la parte comercial. Y si ya está interesado, ya después miramos los detalles de producción y los detalles de cómo surgió la idea y el concepto y todo lo demás. Pero por lo pronto, netamente hablar a favor de la respuesta en términos de beneficio y características. Listo, ¿qué otro grupo? Listo, ya vi que ahí está presente Nicolás, No, ya pues, le quité la falta, no hay problema. Cuénteme, Juan Carlos. pues el de nosotros, Sí, pues ningún señor. otro grupo lo va a hacer, presentarte. Pues quería presentarte el informe más que todo y con base al informe, pues a ver si nos podías guiar para la Dale. exposición, o sea, como para tomar un punto de partida. Entonces déjame.
Ya te comparto. Listo. Listo, profe, ahí estás viendo. Sí, estoy viendo. Listo, profe. Entonces tenemos pues la portada, lo común, eh, la tabla de contenido, ya. De ahí tenemos la tabla pues, de las tablas, de ahí tenemos la lista de figuras y ahí el resumen, ya. Eh, Luego de esto tenemos la definición del problema, el árbol, ya la indagación social, o sea, la tabla donde sacamos la síntesis más o menos de lo que realizamos de los métodos de indagación, el perfil de usuario, todo. Acá está las necesidades de la población objetiva y los atributos de diseño, donde pues clasificamos, pues si habían dos necesidades que tenían, por decirlo así, los mismos atributos, pues las juntamos en el mismo cuadro y pusimos pues los atributos ahí como lo ves. Ajá, sí, que era Ya lo que habíamos también hablado ese todos día clasifican. que vos me preguntaste. Sí, señor. Entonces tenemos esto. Ah, profe, aquí sucedió algo. Esta necesidad que está aquí, no le encontramos atributos de los que definimos porque vimos que es una necesidad como más que toda la cual pues no pueden haber como atributos con base a un objeto que pueda solucionar esto, ¿no? Pues no sé si habría problema, porque pues no supimos qué atributo relacionarlo ahí. Que creo que la clase pasada Marlon te preguntó y dijo que dijiste que no pasaba nada. Para evitar Sí, no, es que relacionar mal, mejor no no lo relacionamos. necesariamente, no necesariamente todas las necesidades, o sea, de todas las necesidades se extrae atributos. Porque caso particular, por ejemplo, ese que me estás mostrando allí, donde estás hablando de que la responsabilidad es del Estado. Entonces, pues, si la responsabilidad recae sobre otro, pues no estamos hablando del producto como tal, sino pues de otros elementos. ¿Me entiendes? Entonces, no, ahí no hay problema. Sí, es perfectamente entendible lo que Listo, me estás diciendo. listo, profe. Acá tenemos luego el árbol de objetivos ponderado, la conclusión de este árbol, la tuvimos que pues, reducir también en cuestión para cuestión de tamaño del informe, concepto de proyecto, el análisis jerárquico, que eso ya te lo había mostrado. Y aquí tenemos la idea de solución de diseño elegida, que esta es, por decirlo así, el boceto que nos piden ahí, donde incluimos eh, partes del objeto y interacción del usuario, más o menos a qué escala se realizó. Entonces sí estaría bien este boceto. Ajá. Sí, sí. Sí, esa es como la parte digamos, de la evidencia de que previamente hubo unas alternativas, pues. Sí, ujú. Sí, señor. Luego Listo. de esto tenemos el análisis funcional, las cajas, el árbol y aquí va el análisis morfológico que lo realizamos de todo. Entonces pusimos funciones, la alternativa que seleccionó, por qué se seleccionó y pues un boceto relacionado a esa alternativa. Tenemos tenemos este otro, luego está este otro y este otro que es solo el QR. Ujú, ok. Listo. Luego de esto tenemos especificaciones técnicas, donde pues ahí la rúbrica dice que deben ser mínimo 12, pero pues como yo te comenté que era muy complicado sacarle las 12 a este, entonces pues me dijiste que no pasaba nada, que tratáramos de sacar las máximas posibles, ¿no? Sí, sí. Sí, porque finalmente precisamente está ligado a lo que estábamos hablando ahorita, de que hay algunas necesidades que no, Sí. pues que no necesariamente tienen partido allí o toman partido allí, pues en esa parte que me estás diciendo. Sí, profe. Y mira, por ejemplo, aquí este objetivo estético y moderno lo relacionamos más que todo en lo estético, pues cuestiones que se relacionan a la estética, o sea, especificaciones técnicas que se relacionan a la estética. Y en lo moderno, pues las especificaciones técnicas de aquellas partes las cuales hacen que el objeto sea moderno, ¿no? Entonces lo relacionamos con la capacidad del atomizador, el diseño del código y lo del squishy, que hace que sea algo más allá de un lapicero, ¿ya? Ujú.
Listo. Luego de esto tenemos la tabla de costos, que es donde más dudas tenemos. Porque aquí lo hicimos de todo, ¿no? Lo separamos por partes. Como yo te pregunté que si, por ejemplo, el atomizador tiene un resorte, tiene pues tubitos y todos así, si era incluir el atomizador como tal o parte por parte, y me dice que no, que como tal el componente atomizador, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Sacamos un estimado de cuánto menos, cuánto más o menos costaría, y en el caso, pues digamos que de la tapa o tubo de tinta lo relacionamos con la cantidad del material, y pues cuánto más o menos pesaría esto haciendo pues un aproximado, sin contar mano de obra, sin contar publicidad y todo esto que lleva a que pues el precio sea más caro. Entonces no sabría si así estaría bien, contando más que todo la materia prima. Y a la derecha pusimos las fuentes de más o menos de donde tratamos de sacar esos estimados. Ahí está bien porque es que, bueno, es que era lo que yo le explicaba a usted. Vea. Cuando, por ejemplo, uno tiene en el caso del, particular del que me estaba hablando del atomizador, que es un buen ejemplo. Vemos que el atomizador, si usted lo desbarata, el atomizador es un componente que está compuesto por microcomponentes. Entonces, dentro de los microcomponentes tenemos la tapita roscada, el tubito, el resorte que hay adentro, bueno, como cada una de esas partes que están ensambladas y ensambladas hacen que el atomizador como macrocomponente tome su forma y su identidad. Pero, entonces ahí estaba lo que yo le decía. Si el atomizador lo están fabricando ustedes, ahí sí toca incluir el costo de cada una de las diferentes partes, del resorte, del tubito, del no sé qué, del tal, 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 ¿listo? Pero si eso es un componente, como en el caso de lo que me estás diciendo, que es un componente que ya es creado, si es un componente estándar, básicamente, pues ahí no hay necesidad. ¿Por qué? Porque eso lo consiguen directamente ustedes desde el proveedor. Pues el proveedor les vende a ustedes atomizadores, no les vende, no les vende, por ejemplo, el Profe, resorte, la tapita, el no sé qué, ¿sí? Sino que está allí todo incluido. Entonces, profe, así es como que, lo tienen ahí está bien. disculpa, profe, es que ahí el único elemento, o sea, el único componente que, o sea, que directamente se lo compra de un proveedor es el atomizador, porque solamente, o sea, el cosito donde uno lo presiona para que salga el alcohol y el tubito que, o sea, todo el componente del atomizador, ese encontramos un proveedor acá en Colombia que lo vende, pero pues obviamente no te vende un atomizador, te vende una cantidad Claro, mínima sí, te vende como una para cantidad mínimo. mínima para poder que se justifique el tema de la producción y el gasto Sí, ¿cómo se llama? y De envío y todo lo demás. Sí, claro. por ejemplo, profe, hay la otra duda, porque tú dices que si no es comprado de un proveedor, por ejemplo, o sea, para el tubo de tinta o la tapa, partimos de que el material es de polipropileno, algo así, es un plástico. Sí, es un plástico, un Entonces, polímero. Ajá. nosotros buscamos quién proveía ese material, esa materia prima, ¿cierto? Por ejemplo, te vendían una tonelada como pedido mínimo, que valía como $1.500, una tonelada de ese material. Entonces, pues, nos tocó sacar como el estimado de cuánto pesaba cada elemento para hacer como un aproximado y una regla de tres entre el precio, la tonelada y lo que pesaba el componente. Pero pues ahí no Correcto. incluimos lo que tú dices de que si nosotros lo producimos, porque nosotros compraríamos la materia prima y nos tocaría producir esa parte. Pues yo por No, ahí pues estoy mirando que es que mire, en ese caso, si ustedes tienen el tubo de la tinta, ese tubito de la tinta se puede encontrar como eso es como una manguerita, por ejemplo. Entonces, a lo que yo me refería era que no se complicaran tanto con el tema de sacar los costos y lo hicieran con estimados. ¿A qué me refiero con estimados? Pues una manguerita es de plástico también, tiene la misma forma de un tubo y no te venden una tonelada, sino que de pronto te pueden vender, digamos, como mínimo 6 metros o 1 metro de esa vaina.
Listo, ¿cuánto cuesta un metro de manguera? Ah, que 3.000 pesos. Listo, ¿cuánto necesitan ustedes? 20 centímetros. Entonces divida los 3.000 pesos en 5 y ahí ya le sacó el costo estimado. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, no necesariamente tiene que ser el costo real del tema, sino que puede ser un costo estimado, pero que partan de unos supuestos, o sea, unos supuestos creíbles. Porque si usted me dice que una manguerita de esas, el tubito vale 20.000 pesos, pues yo le voy a decir, ¿de dónde me sacó ese precio? Pero si usted me dice que vale 300, 200 pesos, 50 pesos, listo, pues ya eso es creíble porque obviamente está uno partiendo, digamos, o asumiendo que si una manguera que es más o menos parecida cuesta 200 pesos el metro y yo lo divido entre 5 y me salen a 40 pesos, listo, eso es más o menos. Sí, entonces a eso era lo que yo me refería, o sea, que no se fueran a complicar porque yo entiendo que hay cosas que desde el punto de vista de la producción como tal, pues tienen su grado de complejidad en encontrarlas. Entonces, pues simplemente no había necesidad pues como de entrar tanto en detalle como de, bueno, ¿cuánto hay una tonelada? Entonces ahora vamos a coger y vamos a dividir lo que es una tonelada en 2 gramos, que es lo que pesa el tubito. ¿Sí? Pues esa sería otra forma, con lo que vos me dijiste, hacer una regla de 3. Dice, bueno, ¿cuántos gramos caben en una tonelada? Y el número que me dé lo divido, o sea, los $1.500 los divido, y eso me va a dar cuánto cuestan 2 gramos. Entonces también es otra forma de hacerlo, pero en este caso pues es más fácil partir de un supuesto y simplemente justificarlo de esa manera. Entonces, en el ejercicio real obviamente toca hacer la tarea de, bueno, vamos a comprar la tonelada del plástico, del polipropileno y entonces vamos a hacer todo esto y tal. Pero para el ejercicio académico, pues ya sabiendo ustedes cómo funciona, ya ustedes simplemente, o sea, yo entendí o ya ustedes aprendieron el concepto, de ahí para allá simplemente eh, partamos de un supuesto. ¿Listo? Entonces ese es mi punto, eso era lo que yo les quería decir a ustedes con la explicación del otro día. Profe, entonces pues estaría bien la tabla de costos, ¿no? O sea, no Sí, tendría ningún claro, está problema. bien. O sea, antes ustedes la hicieron más, o sea, la hicieron más cercana a la realidad, más cercana al precio Ajá, real de las cosas que están generando. sí, profe. Profe, y pues luego de esto pues tenemos el análisis final y ya, y las referencias. Pues ese sería todo el informe, o sea, no sé si faltaría algo No, esa es o... la estructura, sí, esa es ¿Es la la misma única? estructura que tiene, Listo, que profe. pide el informe allí. No, o sea, Listo, profe. estructura y términos de todo está bien, porque tiene la misma estructura que Y exige ahora el documento. para partir para la sustentación final, o sea, ¿qué punto de partida deberíamos tomar como para sonar más comercial? O sea, tratar de sacar con base a las conclusiones de cada método, o sea, por decirlo así, en este análisis final uno tiene que concluir, pues, de que cómo sirve estas metodologías y todos estos métodos aplicados para la solución de un contexto, ¿no? Entonces, tratar de sacar todas las conclusiones y vender o sea, vender la alternativa que nosotros elegimos, apoyados a diapositivas, videos, lo que elijamos, y en esas diapositivas y videos, ¿qué iría más o menos? O sea, aparte del boceto, el cual debemos mostrarlo para el funcionamiento, ¿qué otra cosa debería ir? Por ejemplo, algún párrafo con definición, eh, alguna No, explicación póngale cuidado, Juan del Carlos, usuario. y para todos. La mejor manera de hacer una presentación que venda es pensarla no como el que usted, no como usted que está presentando, sino como el que la quiere ver o el que la necesita ver. Supongamos que usted tiene 80 millones de pesos guardados y quiere invertirlos en un proyecto. Entonces usted se va a sentar a escuchar gente que tiene ideas de proyecto. Si usted tiene una idea de proyecto, o sea, ya pasándose para el otro lado, si usted tiene una idea de proyecto, ¿qué querría hablar del proyecto suyo para que la otra persona le compre la idea? Entonces piénselo de esa manera. Y la segunda manera en la cual lo tiene que pensar es,
Si usted es la persona que tiene los 80 millones de pesos para invertir en un proyecto, ¿de qué le gustaría que le hablara? Entonces, vamos a analizar esas dos cuestiones. Si yo soy la persona que tiene el capital, a mí de qué me gustaría que hablaran, que me muestren el valor agregado del producto. Es decir, primero, qué solución qué solución no, qué situación está solucionando para poder saber si hay demanda o si va a haber demanda del objeto. Entonces, ¿eso a qué se resume? Desde el otro lado, desde la persona que presenta, pues hay que hablar de la problemática. ¿Sí? Entonces, la definición de la problemática es esta. En el caso de ustedes, pues, que es el tema de las vacunaciones, no, pues que mucha gente no se quiere vacunar, que mucha gente, precisamente el hecho de que no se quiera vacunar, pues tiene que ver por el estrés que le genera el hecho de que lo chusen, de ir de pronto a contagiarse pues con ese montón de gente que vaya a hacer fila allá, tal. Entonces, esos son los puntos claves de la investigación. Entonces, allí lo que hablaba ahorita, la conclusión de la investigación o de la etapa de investigación. Entonces, hay que tener en cuenta esos puntos clave porque esos puntos clave son los que les permitieron a usted llegar a la definición de la problemática. Entonces, listo. Esa parte le interesa saber a la persona, ¿sí? ¿Cómo nació la idea? Entonces, a partir de esta problemática, nosotros pensamos en solucionarla a través de este producto. Y ya ahí se arranca usted a hablar en términos de beneficio y características. Entonces, como le explicaba la semana pasada, cuando uno habla en términos de beneficios y características, la característica describe al producto. El beneficio es lo que le muestra la relación, valga la redundancia, de beneficio que tiene la característica con el uso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted tiene digamos, un automóvil y le dicen que que las llantas del carro tienen un compuesto, están hechas de un compuesto duro, esa es la característica de las llantas, ¿sí? Pero ¿cuál es el beneficio de que estén hechas de un compuesto duro? De que las llantas van a durar más, porque se van a desgastar menos. Entonces, la característica es lo que describe el producto, el beneficio es lo que lo pone en la situación de ganancia o de beneficio o de valor agregado al usuario. Por ejemplo, la característica, un celular tiene una batería de 8000 miliamperios. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de esa característica? Mire que la característica describe el producto, es una batería de 8000 miliamperios. ¿Cuáles son los beneficios de esa característica? Que es una batería o es un celular que la batería, primero, le va a durar más horas de las habituales, de las que en promedio duran todos los celulares, y segundo, es una batería que se va a cargar muy rápido, ¿sí? Por la capacidad que tiene. Entonces mire que allí ya estoy poniendo la característica en perspectiva de cómo está beneficiando al usuario, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes, identificar en su proyecto cuáles son las características y cuáles son los beneficios para poder pues vender la idea. ¿Sí? No sé si le queda más claro. Sí, profe. Claro, no, sí, me queda claro. Profe, así como última duda en relación al boceto que debemos presentar, como ninguno tiene conocimientos de publicaciones digitales, pues este sería el boceto como tal de toda la alternativa de nosotros. ¿Este estaría bien presentarlo en la sustentación final? O sea, o deberíamos agregarle algo más. Pues a Porque ver, vea, pues, a mí el boceto me parece descriptivo, parece que funciona, pero yo les sugiero algo, muchachos. Ustedes tienen una ventaja y es que el producto de ustedes es más bien sencillo, ¿sí? Con sencillo me refiero a que no tiene pues complicaciones como de partes electrónicas ni nada de esas vainas y que son diferentes elementos que ustedes pueden encontrar por ahí en otros objetos y desbaratarlos y poder hacer uno.
Entonces, mídansele a hacer una maquetica y con la maquetica, así no sea funcional, sino que sea estética, ¿sí? Que la hagan con pegante, con otros materiales que no sean, pero pues que tengan la apariencia como tal, la pueden generar. Entonces, mídanse Y la así. maqueta le grabaríamos un video, por decirlo así, de cómo funcionaría y lo Por pondríamos en la ejemplo, exposición, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, porque si usted le graban un video, allá queda claro el uso, ¿sí? Queda claro el uso del producto y no tiene que ponerse a dibujar cosas con el uso del producto. Entonces es mucho más sí, fácil, es sí. mucho más sencillo hacer una maquetica cuando usted, las partes que ustedes tienen, pues un lapicero, eso es desbaratar un lapicero, desbaratar un spray. Ahí lo complicado de pronto sería la parte del squeezy. Sin embargo, se pueden conseguir uno por ahí de esos que venden por ahí en la calle que son como peluditos y le cortan las mechitas, le Sí. cortan los pedacitos como para que quede así como un virus. O sea, eso lo pueden armar, yo no le veo problema y tienen la Sí, profe, ventaja de que está bien. es video. De hecho, nosotros ya habíamos, bueno, ya había conseguido unas partecitas para poder armarlo. Ah, bueno, no, hermano, Creo que están puede funcionar. adelantados. Entonces, sí, no, ahí no hay problema. O sea, yo creo que la más fácil es esa, muchachos. Para que no se compliquen la vida, pues, dibujando cosas y tal, y les quede bien jalado la presentación, pues, más bien hagan la maquetica, que la tienen muy sencilla. Profe, y además, este también deberíamos mostrarlo porque pues hay una rúbrica que califica el boceto, ¿no? El modelado Claro, claro. del objeto. Sí, porque adicionalmente, exacto, está el tema de la rúbrica y adicionalmente, pues esto también no solamente está mostrando el proceso, sino perdón, está mostrando la propuesta, no solamente está mostrando la propuesta, sino también el proceso, que es lo que, digamos, el punto que está calificando la rúbrica como tal. Entonces mostraríamos esto y la maqueta en la exposición, ¿no? O sea, como Ajá, para que sea de forma técnica y pues también aporte a la otra rúbrica y pues ya la maqueta sea como para que quede más claro la funcionalidad, ¿no? sí, correcto. Ujú. Listo, profe. Entonces no creo que tengamos más dudas, no sé si alguno de mis compañeros tenga más dudas. Hasta ahí todo claro, profe. Listo, no bien, ya es que ya lo tienen ahí de un pelo. O sea, es lo que les digo, ya es cuestión de ponerse, como dice uno, en lujos. Y si ya ustedes tienen toda la información y todo lo demás, ya dedíquense a pensar únicamente cómo hacer una presentación que quede bien impactante, pues que sea bien convincente. Entonces piensen en el temita de la maqueta que les decía ahorita, que eso les puede aportar a ustedes muchísimo esa parte. Listo, qué otro proyecto, sobre qué otro proyecto o grupo tienen dudas? Pues, profe, mi grupo tiene una duda más que todo es con el punto 11 de la rúbrica, que es creo la metodología. O sea, ahí exactamente cómo, o sea, qué es lo que hay que poner allí en esa parte. No Bueno, sé si me espérate un explico. momentico, yo me referencio de la rúbrica, que no tengo presente pues así como en numeración, qué es lo que hay que hacer Dale, o profe. tal. Dame un segundito, yo la abro. Está hablando de la rúbrica de la sustentación final, ¿no? O de la del modelo formal o de cuál. No, es que yo lo presento, yo creo que ahí está. Ah, bueno, listo. Si me Sí, puede compartir pantalla, yo le saco la duda de una vez. Sé que ya lo tiene ahí ubicado. sí, espera, que mi computador está un poquito lento. Ahí ya se está viendo. Sí, ahí está, ahí estoy viendo el Word. Esto es este último, el punto 11. Análisis de la relación, metodología, diseño Ah, y... ok, ya me estás hablando de la rúbrica del informe, listo.
Bueno, Ajá. ¿qué es ese punto? Ese punto es las conclusiones, las conclusiones que ustedes sacan, mejor dicho, como la reflexión que ustedes sacan después de haber visto el curso. ¿A qué me refiero? Anteriormente, sí, antes de ver ustedes diseño conceptual, pues ustedes no conocían de pronto todas las metodologías que vieron, refiriéndome pues como el árbol de objetivos, el árbol de problemas sí lo conocían porque lo vienen trabajando desde Intro 1, pero de todas maneras al árbol de objetivos, la parte de las tablas de comparación por pares, la parte, por ejemplo, de las metodologías de selección de alternativas como el AHP, por ejemplo, los métodos de creatividad que aplicaron para generar eso, la generación del concepto de proyecto, del concepto de diseño y del concepto de producto, bueno, en general de todas las metodologías. Entonces, en un panorama, en un paralelo donde ustedes antes no conocían esto y ahora que lo conocen, ¿qué creen ustedes que la metodología le aporta al diseño en ingeniería y el contexto en el cual se desarrollan o se desenvuelven las diferentes problemáticas? ¿Listo? Entonces, como la conclusión del semestre, o sea, como cuál es la importancia de haber aprendido todo lo que vieron a lo largo del semestre, ¿sí? Como Ah, conclusión. listo. Ese es Sí, el tema. profe, gracias. Y pues aquí nosotros pusimos el bill of material, pero una pregunta, pues nosotros pusimos aquí proveedores donde se pueden encontrar los productos, pero hay productos que no, pues que no tienen por así un proveedor, sino que son prefabricados, por así decirlo. No importa, o sea, no hay problema. Pues es que en ese caso, como les digo, eso es un tema más de averiguación y todo. Deme un ejemplo, digamos, de una pieza que no haya podido encontrar un proveedor. Está de aquí el extractor de humedad, o sea, el que del aire saca el agua como tal. Pues no encontramos referencias, pero no un proveedor como tal, sino así digamos por separado. No sé si me hago entender. O sea, Sí, gente sí, que lo sí ha te hecho y entiendo, ha dicho sí cuánto. te entiendo. Extractor de humedad, digamos que las diferentes partes que componen el extractor de humedad, entonces sí encontraron, pero no Ajá, encontraron una pieza como tal entera, o un proveedor de una pieza exacto. como tal entera. Sí, sí te entiendo. No, en ese caso, vea, la más fácil es, busque en internet, por ejemplo, extractor de humedad, y cualquiera de digamos, de las páginas en las que le pueda averiguar ahí, que esté vendiendo algo, colóquelo como proveedor. Simplemente es como para poner el ejemplo. O bueno, Ah, ok. sí, déjelo ahí en no aplica, sí, no hay problema. Sí, yo entiendo Ah, que, o listo, sea, listo. como les digo, nuevamente, esta metodología que vimos al final, lo que nosotros vimos es como vulgarmente se dice, una untadita, porque llevar a cabo ya esto a conciencia, eso es un trabajo ya bastante extenso. Entonces, en ese caso, pues no hay problema. O sea, lo importante es que ustedes sepan que esto existe, cómo se maneja, para qué es importante entender quién es el proveedor de una determinada pieza. Entonces, ¿para qué es importante entender quién le vende a uno una pieza? Pues primero, para poder uno establecer una relación de negociación con la persona en términos de materia prima o en términos del componente que uno necesita. Si usted, digamos, mensualmente está utilizando, necesita 500 extractores de humedad, listo, y usted tiene un proveedor X que le vende cada extractor de humedad en 50.000 pesos, y hay un proveedor Y que se lo vende en 30.000, pues usted ¿qué hace? Cambia el proveedor, ¿sí? Porque obviamente está buscando un beneficio económico o un beneficio, digamos, de que la pieza del extractor de humedad que ofrece el Y es más fácil de instalar o es más fina o tiene mejor calidad o alguna cosa. Entonces, eso, o sea, entender quién es el proveedor me va a permitir precisamente tener una comparativa para establecer relaciones de, de ahorro en términos de utilidades o de calidad o de algún beneficio pues en términos de la producción que yo estoy llevando a cabo. Entonces,
más que, digamos, más que hacerlo como muy a conciencia y todo eso, es que ustedes entiendan ese concepto, muchachos, más que eh, enredarse uno en la cabeza con, no, entonces, ¿cuál es el proveedor de esto? Y no sé qué. No, la idea es que ustedes lo entiendan, simplemente. ¿Listo? Ahí no hay lío con eso. O sea, si no lo pudieron conseguir, no pasa nada. Listo, profe, gracias. Y ya pues el resto del trabajo sí creo que ya, pues lo que nosotros hicimos aquí, la tabla de criterios técnicos y eso ya, pues sí, ya lo teníamos más bien entendido. Listo, profe, gracias. Vale, vale, listo. Bueno, qué otro grupo tiene dudas? Una Profe, una pregunta. duda rápida. En la presentación, digamos que hagamos diapositivas, ¿el título principal debería ser la problemática o el nombre que le demos al dispositivo o alternativa El nombre que le van a dar que al trabajamos? producto, porque ustedes van a hablar es del producto, no de la, o sea, lo que van a vender es el producto, ¿no? No la problemática. La problemática es una parte para entender cómo funciona el producto o a qué está respondiendo el producto, pero no es el elemento que ustedes van a vender. Entonces, en ese caso, sería eh, yo creo que el título sería ese. Más bien algo que sí creo yo que le aportaría bastante al tema de eh, al tema de la presentación es tratar de pensar en una marca del producto, o sea, póngale un nombre comercial y busquen la manera de generar un nombre comercial del producto. O sea, que tenga un nombre, que tenga una marca, que tenga, bueno, ya ustedes me entienden pues con lo que les quiero decir. Sí, que no es lo mismo llamarlo proyecto de XCJ, no sé qué, por ejemplo, como hacen los carros a veces que cuando lo están diseñando y tal, para evitar el espionaje industrial, les colocan un nombre raro, el proyecto no sé qué, para que cuando alguien esté hablando con otra persona sobre el proyecto, enfrente de alguien que esté relacionada con la industria o alguna cosa, no sepan que está hablando del Audi Q5, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, búsquenle un nombre comercial ya de venta al producto, entonces, ¿cómo lo van a llamar? Eh, Traten de buscarse un nombre sonoro, un nombre corto, un nombre, sí, como con las características, pues, que requiere el tema. Y háganle un loguito, pues, o sea, como, métanse en la película de que es que ustedes están vendiendo es un producto. Eh, ¿Quién más tiene Profe, una inquietudes? pregunta. Ajá. ¿La conclusión del árbol de objetivos la ponemos o solo el árbol? ¿Me estás hablando en el trabajo escrito o en dónde? En el informe, sí. Si en el informe sí va a la conclusión, claro. Vale. De hecho, del árbol de objetivos, o sea, no solamente va al árbol, perdón, no solamente va la conclusión, sino que también va el, el diagrama del árbol, por el que tiene, el que ya está todo calificado. Es la matriz de comparación de pares. No, eso sí no. No, solamente me refiero al árbol que tiene, dice, el esquema gráfico que tiene Ah, las no, dos profe. columnas. Ah, vale, profe. Sí. Listo. Profe, una pregunta. Ajá. O sea, ¿el boceto se mete dentro del trabajo o se te manda por aparte? O sea, ¿se mete Dentro dentro del del trabajo escrito informe debe ir. escrito? Sí, dentro Ah, del ok. trabajo escrito debe ir. Entonces de ahí tú calificas la rúbrica de boceto. Yo voy a calificar la parte, digamos, hay una rúbrica que es la del modelo formal, que se presenta, pues, ¿qué es lo que me estás preguntando concretamente? El que se califica en el boceto. Esa rúbrica
yo la califico, o sea, el criterio de calificación se aplica tanto a la presentación como al informe. Ah, listo, profe. Gracias. Bien. Profe, a mi grupo le gustaría mostrarle el informe, pues como va Claro para que ver si sí. hay alguna Dale, objeción. de hecho estaba esperando a que me dijeras porque ayer me escribiste y pues ya muy tarde muy tarde que me di cuenta y revisé, vi que no, luego te respondí que hoy en clase mirábamos las dudas que tuvieron. Pues todavía como que nos falta poner varias cositas, pero es más o menos como lo damos. Pues la portada normal aquí, falta poner en qué cada página está cada punto. Tenemos el resumen, la definición del problema, la indagación social que lo hicimos pues con las encuestas que realizamos al principio cuando empezamos con lo del proyecto. Ajá, sí, claro, pero ahí lo que me estás poniendo allí no es la encuesta como tal, sino la conclusión de la encuesta, ¿correcto? La conclusión, sí señor. Sí, así es como debe ser, exacto. El perfil del usuario que lo modificamos un poquito pues a comparación con el de la entrega pasada. Ujú. El mapa de empatía. Lo de necesidades y atributos que lo hicimos en un cuadro con 3 columnas, entonces la necesidad del atributo y la clasificación. Solo colocamos 10 pues porque era mucho, entonces se iba a muchas páginas. Ujú, ok. El árbol de objetivos que falta colocar la conclusión, el concepto de proyecto, el análisis geológico que nos falta poner también cómo medimos cada criterio. Nada, pues como conclusión del método, la idea de solución, que creo que ahorita un compañero la muestra. Aquí lo del análisis funcional de caja negra transparente lo modificamos. Aquí sí, lo modificamos. Entonces no sé si lo puede revisar y decirme más o menos, porque en base a eso hicimos lo del análisis pues Esta morfológico. obviamente es la propuesta de la propuesta elegida, ¿no? Sí, señor, claro. Listo. Entonces dice por acá, bueno, animar, introducir el animal, rebanar el animal, evitar salida de desechos o residuos, extraer los órganos, residuo de corte, rebanar el animal, carne del animal rebanada, fluido eléctrico, transportar energía, regular energía, convertir energía eléctrica en movimiento, ajá, calor, interacción humana, seleccionar el animal, registrar el código de proceso. Yo le cambiaría una cosa, o sea, no, digamos, la función es la misma, pero le cambiaría a ese de seleccionar el animal por ¿Qué está explicando? configurar ¿cómo llamamos a eso? Configurar el corte, o el modo de corte, más bien, alguna vaina así. Entendiendo pues que lo que permite hacer eso es la pantallita, ¿no? O sea, con la Sí, interacción humana, señor. la pantallita permite configurar el modo de corte. Entonces, ¿qué es configurar el modo de corte? Pues configurar el modo de corte incluye escoger cuál es el animal que se va a cortar, escoger, digamos, con qué parte se va a interactuar con la máquina, etcétera, etcétera. Listo. Eso es lo único. El resto lo veo bien porque todas las funciones están expresadas como funciones y verbo de acciones acompaña un sustantivo. Y listo.
Entonces, para hacer el análisis, aquí falta colocar el árbol de mediciones, por eso ya. Para hacer el análisis morfológico elegimos esta línea de flujo, la del animal. Entonces, pues aquí están las funciones, los medios. Y aquí te quería preguntar una cosa, ¿los bosquejos que se hacen para las alternativas se hacen con las tres o solo con la alternativa elegida? No, solamente con la alternativa seleccionada. Ok, entonces aquí hay que colocar lo de pues, la explicación de la alternativa. El bosquejo están las dos alternativas. Esto es otra cosa, profe, lo del boom, lo del último tema, lo hicimos así, o sea, este es como el árbol que hicimos para poder hacer la tabla. No sé Ajá. si es necesario como colocar la fuente, porque pues aquí ya pusimos el proveedor del, del material o del microelemento. ¿A qué te refieres con la fuente? O sea, por ¿De ejemplo, dónde extrajeron aquí el dice dato? Mercado Libre. Pensé Ajá, sí. que Ah, lo ok, estaba ok. aplicando. No, 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 hasta allá tampoco. No, vuelvo y les aclaro, muchachos. O sea, esto aquí es simplemente para que ustedes entiendan que existe y que de esa manera se realiza. O sea, a conciencia se realiza de esa manera, pero no para que lo hagan pues tan a rajatabla, como se dice. No, ahí está bien. Y ahí ya creo que eso es como lo último. Porque falta la conclusión y están las referencias, que tenemos 10 y ya. Listo. Sí, tiene la estructura que pide ¿cómo se llama? El trabajo escrito. Sí, no hay problema. Está bien. Bueno, profe, gracias. Vale, ¿qué otras preguntas tienen? Yo creo, muchachos, que es como muy, es decir, lo que están haciendo en este momentico, pues es pensar la parte de la presentación, como de la entrega, como todos esos elementos. Entonces, pues me parece que de pronto mm, ya es un trabajo de que se sienten en grupo y puedan comenzar a desarrollar pues como la parte de la entrega final, ¿sí? Como cómo, a empezar a idear en cómo van a presentar el proyecto. Porque yo sé que ya todo, digamos, a estas alturas del partido, ya todos ustedes tienen todos los puntos de lo que es el trabajo escrito, de lo que es la parte de los bocetos o la parte del modelo pues que se propone. Ya todo eso está definido. Entonces, pues creo que como les digo, ya es más trabajo, más un tema de sentarse pues a definir con los otros integrantes del grupo, eh, bueno, cómo vamos a presentar, cómo vamos a vender la idea y pues aprovechen más bien este tiempito de clase, sí, me refiero pues aquí de las 11:30 hasta la 1 de la tarde, para que se puedan reunir y empezar a pensar, por ejemplo, en elementos de la presentación comercial como, bueno, ¿cómo le vamos a llamar al producto? ¿Qué imagen corporativa o qué logo va a tener ese producto? O sea, ¿cómo va a ser la marca de ese producto para poder venderlo? Eh, ¿Cuáles son los beneficios sobre los que vamos a hablar? ¿Cuáles son las características que vamos a mencionar? ¿Cómo vamos a explicar cómo funciona? ¿Cómo vamos a explicar cómo interactúa
el usuario con el producto, cómo vamos a explicar cómo se le hace el mantenimiento, cómo está solucionando la problemática, el paralelo sobre todo en lo que les hablaba la clase pasada también de hablar en términos de escala, ¿sí? Cuando les comentaba con los ejemplos de, no es lo mismo decir en el puente, en la fabricación de este puente se gastaron 65.000 toneladas de acero, pues eso debe ser un montón de varillas de acero, pero si a uno le dicen con todas las toneladas de acero que se eh, gastaron, digamos, en este proyecto, pudieran darle, o sea, si colocan una varilla al lado de otra, le pueden dar 80 veces la vuelta al mundo, entonces eso ya impresiona y está llamando, está generando el llamado de atención de la persona que está viendo la presentación. Entonces, ¿cómo pueden aplicarlo ustedes en términos de eso, de la problemática? Mire, por ejemplo, la propuesta que tienen ustedes, en el caso del grupo por ahí que tiene la propuesta esta de la bicicleta como para ir a recoger agua a las distancias grandes que hay allá, por allá en La Guajira. Entonces, mire, si hay una persona, pueden hablar de un paralelo, si hay una persona que en la problemática le toca caminar 8 horas para traer, digamos, 5 litros de agua, o 10 litros de agua, o 20, pues, como mucho, que puede cargar una persona, debajo del sol abrasador a una temperatura de 40 grados que hace por allá. Y ahora nosotros, ¿sí? Volteando al otro lado, al paralelo, pues ya el hecho de que esté montado en una bicicleta, en un transporte, que no le esté dando sombra, perdón, que no le esté dando sol, sino sombra, pues ahí ya estoy hablando del paralelo entre las dos cosas. Y puedo poner en escala el tema de en 8 horas, que se demoraba antes la persona a pie, ahora en bicicleta se va a demorar 2, es decir, que puede ir 4 veces por una cantidad mayor de agua a la que tenía, por poner un ejemplo. ¿Listo? Entonces, empiecen a buscar la manera de ir utilizando ese lenguaje, ¿sí? Para que vayan armando pues como toda la propuesta del discurso de la presentación como tal. Entonces, bueno, pues nada muchachos, igual si tienen preguntas en el transcurso de esta semana, por correo electrónico con mucho gusto, pues como les decía, la clase de hoy yo la quería dar a pesar de que era la entrega final o la sustentación, digamos, al profesor. Les quise dar como este espacio, primero para que tuvieran una semana adicional para esas presentaciones, para culminar esas presentaciones. Y segundo, pues porque entiendo que todavía quedaban de pronto algunas dudas por allí, que supongo fueron las preguntas que me hicieron acá o que quedaron resueltas. Entonces ya es cuestión de que ustedes se pongan a armar como el material de la presentación final para que saquen unas presentaciones pues bien jaladas y tomando pues el tiempo adecuado. Entonces, pues muchachos, vamos a dejar hasta allí y más bien tómense este tiempo desde las 11:30 hasta la 1 de la tarde. Aprovechen para reunirse y empezar a pensar como en estos detalles de la entrega final. Profe, Dime. es que yo tengo una duda, pero estaba pensando en cómo decírsela, pero pues ya se va a ir, pero no, no se vaya, profe, lo necesito. Dígame, claro, pues si yo estoy acá desde hace rato preguntándoles que quién tiene inquietudes y no hablan. Bueno, ya le comparto. Listo. Bueno, entonces el informe, a nosotros nos queda faltando la parte, culminar la parte de las necesidades y, y la tabla de costos de los componentes morfológicos elegidos. Entonces, bueno, está el resumen, la figura 1, el análisis, el árbol de problemas. ¿Debe ir ahí, profe? ¿El árbol de problemas? En la definición del problema, sí, claro. A ver, entonces, la indagación social,
Aquí en esta tabla, no sé, o sea, hay que poner, nosotros hicimos el método de indagación pues por encuesta, profe, en la encuesta de formulario. Pero Ujú. entonces aquí también tendríamos que poner que nosotros investigamos. En el método de indagación, a ver, dice nombre de instrumento, encuesta, cantidad realizada con el instrumento de síntesis. No, pues que ahí está claro. O sea, ya ahí está claro, digamos, cuál fue el método que utilizaron, en este caso una encuesta, hicieron tantas y en síntesis o la conclusión de ese método de indagación o de esas 30 preguntas que ustedes hicieron, es este. No, ahí está clarísimo. Ah, ok, listo. Entonces, ahí. Claro, de pronto sabes sí que podría ir allí, no como columna, sino digamos a manera de, al final como, como conclusión del tema del proceso, o no como conclusión, sino más bien como explicación del proceso de indagación. Si tú dices allí una cantidad de 30 preguntas a usuarios a personal que trabaja en el medio para poner en contexto sobre la problemática que viven estas personas, ampliar un poquito más como quiénes son esas personas que encuestaste, o sea, justificando el por qué las encuestaste a ellas y no, por ejemplo, a otras. Sí, me Ah, refiero a que ok. son problemas a las que le está pasando, son personas, perdón, a las que le está pasando la situación problema, o son, por ejemplo, especialistas en el tema, o son, sí, entonces como para uno saber desde la justificación qué es lo que se está planeando. O sea, qué fue lo que se Profe, planeó desde la encuesta, más bien. ok, ¿usted está grabando? Sí, Ok. Entonces, el perfil de usuario, tenemos esta imagen también. El mapa de empatía y las necesidades de la población objetivo usuario cliente de de diseño. Pues una compañera estaba encargada de hacer esta parte, pero me dice que, o sea, yo pienso que están como muy generales. No sé si habría que especificarlas más o estas necesidades de atributos tienen que ser las mismas que nosotros presentamos en los anteriores trabajos, pero todas. pues las necesidades y atributos son las mismas porque esas no han cambiado, a no ser que ustedes las hayan cambiado debido a que la investigación los haya llevado a nuevos, o sea, a nuevos descubrimientos en cuanto a necesidades y atributos de diseño generados a partir de esas necesidades. Pero sí deberían ser las mismas, claro. Ah, ok. El concepto de diseño, el análisis jerárquico de priorización. Aquí nosotros tenemos que, ¿cómo se dice? Definir por qué elegimos, o sea, cómo se pueden diferenciar, no sé cómo decirlo, entre un artefacto y el otro, ¿no, profe? Entonces, el costo de fabricación, ¿habría que ponerle un rango o ponerle que no fuera costoso o que fuera más económico? O sea, o sea, es que yo lo intenté explicar así, pero no sé si estaba bien. Perdón, te hago una pregunta. Eso que me estás mostrando allí, eso que me estás mostrando tú allí, es ¿cómo se llama? Mm, los criterios de evaluación para la selección de la alternativa. Ujú, sí. Listo. Entonces, ¿cuál es la justificación? O sea, ahí lo que se está preguntando es la justificación que tiene el, em, cada uno de los criterios en términos de la evaluación. ¿A qué me refiero? Si tú tienes cuatro alternativas y, por ejemplo, las cuatro alternativas las comparaste desde su costo de fabricación, entonces ahí está bien que digas que el costo aproximado del artefacto no debe sobrepasar los 2 millones de pesos. Es decir, que las cuatro alternativas
deberían estar dentro de los 2 millones de pesos, pero la manera de compararlas, o sea, si las cuatro alternativas están dentro de los 2 millones de pesos, suponiendo pues que todas cumplen, entonces, si hay una alternativa, o sea, ¿cuál es la alternativa preferida o la que ganó sobre ese criterio? Pues en teoría la que menos costara. Entonces, Mm, ahí el costo de fabricación, la justificación no sería que el costo aproximado del artefacto no sobrepase los 2 millones de pesos, sino que sea el que, o sea, la alternativa o se prioriza la alternativa que tenga un costo o tenga el menor costo y que no sobrepase los 2 millones de pesos, más bien. Sí, es como que me correcto. expliques cómo hicieron para evaluar cada criterio. Por ejemplo, tú tienes un criterio que se llama beneficioso y dice las características que se pueden medir con este criterio es cuál de los artefactos le da beneficios al usuario con respecto al funcionamiento del mismo. Mira que ahí, por ejemplo, está muy subjetivo, Ujú. porque yo cómo puedo medir el beneficio, o sea, en términos de qué. Por ejemplo, la comparativa que ustedes hicieron en términos del beneficio, ¿cuál fue? Eh, en el hecho de que las alternativas que nosotros hicimos, casi todas estaban encaminadas a dar un pasaje, ¿no? O ayudar con el costo del pasaje. Ujú. Entonces, el más beneficioso sería el que le diera más oportunidad al usuario de que pudiera tener un mayor porcentaje de pasaje, o sea, el Un costo del mayor pasaje. porcentaje del costo del pasaje, es lo que me estás diciendo. Sí, ¿Sí? sí. O sea, no te entendí si lo que me estás diciendo es que la alternativa beneficiara al usuario dándole un mayor porcentaje en el costo del pasaje. O sea, ¿cuál de las alternativas, digamos, si la alternativa uno le da un 50% de descuento y la alternativa 3 le regala el pasaje, entonces es más beneficiosa la 3 que la uno? Eso es lo que me estás queriendo decir. Ajá. Ya, ok. Y también para la sociedad o el público en general, que es el usuario de allí. O sea, por ejemplo, se sabe que, o sea, nuestro concepto está encaminado a que fuera que concientice, ¿no? Entonces, ahí ganaba el artefacto mío porque se buscaba concientizar a las personas también por medio del reciclaje. Entonces, ahí es beneficioso para el usuario y para el público en general que transcurre en las estaciones. Ya, ok. Bueno, entonces eso que me está explicando, eso es lo que hay que poner ahí. O sea, ¿cuál es la Ok. justificación? ¿Cómo hicieron cuando yo te pregunto, bueno, ¿y usted cómo compara una alternativa con la otra? No, pues la comparamos con que sea, ¿cuál ofrece más beneficio? Bueno, pero ¿cómo hicieron para saber si la uno ofrecía más beneficio que la otra? Ah, no, porque es que el beneficio estaba dado en términos de el costo del pasaje que regala digamos, el beneficio de descuento en el pasaje, o sea, entre más descuento de, pues mucho mejor. O también entre más cultura ciudadana, o sea, con la metodología que tiene, entre más cultura ciudadana eh, permita generar, pues eso es más beneficioso también. ¿Listo? Entonces, eso es lo que lo que me tendrías que explicar allí. Ok. Y el tamaño se utiliza todo el espacio del artefacto y debe estar al alcance del usuario. ¿Está bien? Sí. Efectividad, su funcionamiento es efectivo e impacto cultural o económicamente al usuario. O Por está muy ejemplo, general. ese no me queda claro porque también está generalizado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo, cómo evaluaron ustedes el tema o sea, qué es efectivo? ¿Cómo hicieron El para saber cuál de las funcionamiento. propuestas era la más efectiva? La efectividad de acuerdo a su funcionamiento,
más que todo en el tiempo, me imagino. Sí, creo que era por el tiempo, es que hace rato lo O hicimos. sea, la que se demore menos o cómo sería el tema. No, la efectividad del funcionamiento es que su funcionamiento fuera automático, su funcionamiento fuera automático, que tenga rapidez y que impacte, o sea, que su funcionamiento, bueno, la conclusión del funcionamiento, o sea, es que ya me confundí. Su funcionamiento sí era por que fuera automático O sea, y dependiendo que de la fuera... automatización del funcionamiento, o sea, que tenga menos pasos para Ajá, realizar la función o que lo demore menos, o sea, demore menos al usuario o cómo sería el sí, tema que allí. sea fácil, o sea, que su funcionamiento sea fácil, Intuitivo. intuitivo, Ajá, listo. que el Entonces usuario puedes sepa qué colocar hacer, esa, pero entonces, entonces puedes colocar esa característica allí, o sea, cuyo funcionamiento sea más intuitivo. ok. El diseño es atractivo, su diseño hace más fácil la interacción con el usuario y su mantenimiento. Ok, ese sí está claro. Y aquí está el análisis jerárquico de priorización y la sumatoria del análisis. Y ya después sigue la idea de solución de diseño elegida grupalmente. Entonces ahí ya viene la parte de del artefacto. Entonces nosotros le hicimos, después del anterior, este cambio. O sea, el tamaño era muy grande y se estaba desperdiciando mucho espacio. Entonces lo hicimos más pequeño pero se está aprovechando el mismo almacenamiento, o sea, se hizo más grande. Ujú. Entonces está la parte, pues eso ya la viste. Pues la pantalla cambió de lugar, es más pequeña y todo está como al alcance de la persona. O sea, lo mete, lo selecciona y ya. La interacción, eso está bien, el usuario, pues ahí se ve lo que hace cuando ingresa a la botella, el sensor, inserta la tapa, la tarjeta recargable, el motor de la trituradora, las partes, o sea, yo estoy tratando de decir si esto debería ir aquí, o sea, las partes y todo. Ahí me estaba hablando de cuál sección me estaba hablando de la sección de que muestra la alternativa, la sección del trabajo escrito que muestra la alternativa. Ajá, idea de solución, sí, 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 ¿Sí? correcto, eso está bien, porque ahí Y también, las parte vistas. de las vistas, tienes que mostrar cuál es el uso, precisamente para El uso. lo que viene, para el análisis funcional. Ah, ok, ok. Entonces nosotros empezamos más, fue con las partes, por partes, y faltarían las escalas, se me olvidan las escalas. Y estas serían las vistas generales superior, lateral, pieza frontal, superior, lateral. Listo. El análisis funcional, pues, análisis funcional. Y la caja negra. O sea, el análisis funcional es como un resumen, ¿cierto, profe? De su función. Pues, El análisis funcional es la parte del análisis de la caja negra. Ah, bueno, ya, sí, porque es que tú colocaste análisis funcional y después caja negra y caja transparente. Sí, sí, sí. ajá. Análisis funcional, o sea, como lo tienes allí, es la descripción del funcionamiento. A ver, Sí. espérate, déjame, yo leo allí que tienes tú en ese párrafo, que dice, la A ver, Geobox es un proyecto que busca ser una alternativa de pago para el pasado del miedo, así evitar la evasión de data, aumentar la actividad de reciclaje, el aprovechamiento de materiales reciclados para cuidar el medio ambiente, a cambio de un beneficio económico para las personas. Contiene unas dimensiones, trata de lo que permite que tenga una capacidad de almacenamiento, sin embargo, todos los componentes importantes de la máquina. Listo, las personas deben poder saber utilizar fácilmente nuestro dispositivo para que se sientan atraídas a participar de la estructura de la máquina. Un costo muy amigable, consta un sensor de forma circular, cual permite que diferentes tipos de botellas o productos se vayan a ingresar y puedan ser problemas. Abajo está hay un sensor. Ajá.
Ajá, listo, sí, sí está bien. Sí, porque esa es la descripción de cómo funciona, o sea, digamos las partes que tiene y cómo funciona. Digamos, Sí. creo que de pronto, no sé si lo tienes ahí porque no lo alcancé a leer todo, pero no sé si de pronto dentro de la descripción colocaste como, digamos, el modo de uso. La persona ingresa la botella se va por tal cosa, cae a la trituradora, no sé cuántos, ta, ta, ta. Pues Coloca la así, por tarjeta al mío ejemplo, eso, en el sensor se encarga de mirar qué saldo tiene, y después de que coloca la botella, entonces programa el porcentaje de descuento o le da una cantidad de dinero, digamos, y la transfiere a la tarjeta, bla, bla, como el funcionamiento ya de la máquina, o sea, como si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo funciona la máquina? Entonces tú, ¿qué me dices? Llega una persona con un envase de polietileno, perdón, con un envase de gaseosa. Quita la tapa de sí, polietileno y la pone en tal parte, en la apertura para las tapas. La botella la mete en no sé qué parte y la etiqueta la mete en no sé qué otra parte. O sea, como la descripción del funcionamiento como tal. profe, pues paso a paso, así como usted lo dijo, no está, pero sí se ve como el orden, pero entonces yo creo que tendríamos que entonces agregar eso, porque aquí se Sí, dice que una muy vez los productos son resumidito, o sea, como introducidos, si le estuvieras contando a alguien, como si le estuvieras contando a alguien cómo funciona tu proyecto. ok, ok. O sea, porque es que no es como que estén los pasos, pero ya se explica, por ejemplo, mire, ya que una vez estos productos son introducidos, pasan por una trituradora de fuerza de torque, luego van para el almacén, luego entonces el almacén alcanza el límite de capacidad, el sensor se activa y, bueno, sí, no sé, entonces tendría que justificarlo más, me imagino. Ujú, ujú. Sí, correcto. La caja negra, pues, corregir esta parte de subvencionar parte del costo del pasaje del mío a través del reciclaje de botellas plásticas, porque antes estaba, pues, el objetivo general del proyecto. Entonces, así está mejor, ¿cierto? En ese caso, entonces, si lo vas a poner más corto, ¿cuál sería la función principal del objeto? O sea, ¿aquí? ¿En la caja negra? Sí, si me dices que lo vas a cambiar, ¿cuál lo No, o vas sea, a poner que ahí? ya lo cambiamos, porque antes Ah, ok. tenía el Ah, objetivo tenía el general. anterior y el nuevo es este. Ah, sí, claro. Por Ajá. eso te preguntaba, porque se me hacía raro, ¿no? ¿Cómo así si esa es la función principal? Sí, sí. Listo, motor, árbol de medios y funciones y el análisis morfológico. Aquí tenía una pregunta porque nosotros, pues, hicimos criterios, pero de acuerdo a estos criterios se hizo la tabla. Ujú. Entonces quería saber si la tabla está bien. Eso es el análisis morfológico. Sí, Sí. ¿Cuál de las vías de entradas y salidas tomaron? cogimos la de la energía eléctrica, esta de aquí. Ok, energía eléctrica, transportar energía, regular paso de la energía, mostrar saldo dado y pantalla. Ok, listo. Entonces, Entonces, ahora eso se sí, puede tratar sola, ¿cierto, profe? Porque es que hubo un momento en el que nosotros nos confundimos, ya que, pues, sí, tiene venía incidencia el abajo con la de la porcentaje, tarjeta. ¿Mm? ujú, pero entonces cogemos solamente esta. Sí, 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 está bien. Muéstrame entonces la tablita abajo. Listo. Transportar energía, enchufe, batería. Ajá, regulador. Paso de energía, reguladores de voltaje. Correcto. Mostrar saldo dado. Mostrar valor en pantalla. Yo creo que ahí hace falta una función porque, o sea, creo que esa de mostrar saldo dado. Ah, bueno, no, 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 mentira, sí, porque era precisamente lo que me estabas preguntando, del tema de la tarjeta, de como la tarjeta va Ujú, en el sensor, entonces, pero eso es la línea de abajo. ajá. Entonces, digamos, ahí está bien.
Sí, correcto. Si escogen, digamos, la alternativa del producto morfológico, tal, y la justifican la idea ganadora. Entonces justifiquen Aquí por qué está. escogieron esa. Exacto, a diferencia de la batería, ta, 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 listo, eso está bien. ¿Y dibujaron la alternativa de esa o no? Ah, hay que dibujar, hay que hacer un diseño. Pues hay que hacer el grafiquito de cómo funciona esa partecita. Entonces, en el grafiquito, sí asegúrense de Ok. ponerle el lector de tarjeta. Pues, aunque eso no hace parte, digamos, de esa línea que convierte esa entrada en salida, pero sí permite, perdón, sí permite entender el permite entender el proceso, pues. Entonces sería de o sea, es que tendríamos que poner el diseño como la parte de atrás, que es donde estará el enchufe, o cómo. No, 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 pero solamente el componente, no me van a colocar toda la máquina, no, Ah, ok, solamente ok. el componente, o sea, pueden hacer un grafiquito que explique, em, ¿tú qué estudias? Perdón, ¿ingeniería qué? Biomédico. Ok, me imagino que ustedes ven electrónica, ¿no? Sí, pero todavía no. Bueno, pero ¿sabes qué son los esquemas electrónicos Sí, o los planos electrónicos? sí, sí. Bueno, puede ser algo así. Ah, ¿Me ok. entiendes? Como esos esquemas donde uno ve dónde va una resistencia, dónde va un diodo, dónde va no sé qué cosa. Entonces, puede ser un esquemita así. O sea, ustedes colocan, por ejemplo, un enchufe, después una liniecita que diga un regulador de voltaje, ¿sí? Entonces, y otra liniecita que diga mostrar saldo en pantalla, y entre el regulador de voltaje y mostrar saldo en pantalla colocan otra que sea el sensor de la tarjeta puesta allí. Ah, ok. ¿Listo? Sí, es más un grafito para entender pues cómo funciona esa partecita. Ok. Y yo tenía una pregunta. En el anterior trabajo, pues yo vi que el compañero puso aquí la tabla de las especificaciones con los criterios, pero entonces ¿eso es necesario ponerlo aquí también? ¿O solamente esta tabla? No, ahí en esa parte no. En las especificaciones técnicas van es después de eso, Después. sino que pues el Ah, compañero las colocó ahí porque o sea, él terminó, digamos, esa parte y colocó después las especificaciones justo después del análisis morfológico. ok. Ujú. Y este es la tabla de coste de componentes morfológicos elegidos. No sé si Andrés quiera preguntarle sobre eso. Bueno, no sé. Ahí faltarían los enlaces. Pero si no, como lo ha dicho los anteriores grupos, pues se podría decir que no aplicaban, pero pues ¿Me estás hablando de ahí. los enlaces de los proveedores? O sea, para poder identificar los Sí, proveedores o de porque de los enlaces donde encontraron la información. mm, de los Bueno, proveedores, me imagino. ok. Enlaces de los proveedores. No, esos no son necesarios. Ah, bueno, de hecho, ni los enlaces, o sea, de los proveedores el nombre, no el enlace. Ah, ¿Listo? ok. O sea, Y el simplemente una análisis de la respuesta con el relación. nombre. Ah, señor. No, que solamente decía que solamente la propuesta del nombre. Ok. Y el análisis de la relación entre la metodología de diseño y el contexto. Entonces, no sé si lo quiera leer y me dice qué tal.
La comunidad sufrió una problemática en las paradas del mío, ya que ciertas personas para intentar evadir los pasajes realizan acciones peligrosas para llegar a una propuesta final es capaz de entender esta problemática. Se llevó a cabo un proceso de selección entre múltiples soluciones y ideas que explicadas, pero hay muchas variables y factores que deben tener en cuenta para que esta solución sea verdaderamente efectiva y pueda aportar gravemente a la sociedad. Es necesario que nuestra propuesta sea segura de manera que en ningún momento las personas que hacen uso de... Ajá, sigue bajando. Utiliza para efectiva segura, generar riesgo para las personas, mismo los materiales que utilizaba, aluminio, ok. Contrapartida. También permite apoyar a la comunidad en un aspecto social, económico. Digamos que ahí está bien la parte del enfoque de la propuesta, pero tengan en cuenta que este punto es más la conclusión de ustedes frente a la solución que ustedes dieron. O sea, lo que ustedes piensan de todo el proceso, del análisis de todo el proceso de la metodología proyectual en función de crear la alternativa que les pidió al final dar la solución. O sea, ahí está claro que ustedes a través de la alternativa están intentando dar una solución a una problemática que es tal, 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 tal. Eso está bien. Pero ahora, la opinión, digamos, si yo te pregunto, ¿para qué te sirvió la teoría que viste este curso? La respuesta es lo que diría allí. Ah, ok. Ah, por ¿Listo? nosotros mismos. Sí, correcto. Como la conclusión de ustedes mismos. Mm, ok. Y ya las referencias, no, pues eso sería todo, creo. ¿Listo? Sí, Sí, yo, pues está ok, bien, sí, profe. está muy bien. Ah, y el diseño pues lo cambiamos, ¿no vio, profe? No, aquí está. Ujú, sí, Pues sí, ya este es el final. ok. Entonces, para la presentación final, sería que hiciéramos un logo de nuestra empresa, por así decirlo, No de la empresa, sino del producto. del producto. El producto a usted le dieron un nombre que se llama BioBox. Entonces, bueno, Sí, ¿cómo sería el logo, digamos, de BioBox? Como la marca. aquí esta es la marca. Ajá, bueno, El, si ese es el logo, entonces por eso. Pero permíteme un momentico, busquemos a ver qué encontramos acá. Te voy a poner un ejemplito. Te voy a compartir pantalla aquí un momentico. Listo. Mira, por ejemplo, esto. ¿Sí? O sea, me refiero a que la máquina, o sea, si tú ves esto, es mucho más atractivo a la vista y va a llamar mucho más la atención a la hora de llegar al punto de recolección y va a tener unas indicaciones, por ejemplo, aquí esto dice meta la botella acá, después no sé qué, después tal, o el paso a paso, por ejemplo, podrían colocar un elemento así con las instrucciones que diga número uno, ponga la tarjeta, inserte su tarjeta del mío aquí. Número 2, inserte la botella no sé cómo. Número 3, haga tal como se ve aquí. ¿Sí? Mira, por ejemplo aquí, uno, 2 y 3. Mira, la tapita, la botella, la tapita y donde sale el tiquete. Y mira la parte gráfica, ¿sí? Como todo esto es desarrollo de marca. Obviamente esto vende mucho más que si la pones así sola, sin nada. Entonces a lo que me refiero es, mira por ejemplo esto, que se llama ciclo. ¿Sí? Mira los colores, como poder hacerle un diseñito, pues que, de hecho, esta es la máquina, si no estoy mal, que
cambia las botellas, así está la Metro de Medellín, cambia las botellas plásticas por tiquetes o recarga la tarjeta así, pues es como el concepto que ustedes tienen, mejor dicho. Sí, sí, eso estaba pensando yo, porque o sea, nosotros como cambiamos la forma del diseño, entonces la parte derecha del BioBox está en blanco. Entonces se podría hacer, por ejemplo, que como esa es lo que se ve cuando uno entra a la estación, la parte derecha de la máquina, pues podría haber un anuncio que resalte de que allí se meten botellas para cambiar Ajá, exacto. Una parte el, que este, invite a utilizar la máquina y como, ahorrarse unos pesos, como un eslogan, por ejemplo. Eso es todos los elementos comerciales que yo les digo, digamos. Hacer un eslogan que invite a la gente a utilizar la máquina para ahorrarse unos pesos o ahorrarse un pasaje. ¿Sí? Como ujú. te cambiamos un pasaje por una botella. Una frase pues como que invite precisamente al uso de la máquina como tal. ¿Listo? Ahí en internet encuentran muchísimos ejemplos. Mire, por ejemplo, esta tan bonita. Sí, que pues es Sí. diferente porque normalmente las otras tienen las caras planas, esta por lo menos tiene unos elementos allí. Mira que se ve el cajón abajo de donde se retiran las botellas. ¿Sí? Entonces, mira, por ejemplo, el diseño del branding de esta. Entonces, bueno, ahí les dejo pues como la inquietud para que ustedes ya se sienten como a ver qué le pueden colocar como de carita ahí el montaje. Ah, ok, profe, muchas gracias. Pues yo creo que sí Vale, sería vale. todo. Listo. ¿Alguna pregunta queda por allí en el tintero de alguno de los grupos? Jessica me pregunta por acá que si en el análisis morfológico en la parte de la búsqueda de la alternativa se tiene que hacer el bosquejo de las tres alternativas o solo de la elegida. Solamente la elegida. Sí, profe, eso puede quedar claro. Listo. Bueno, ahora sí, no sé, creo que ya resolvimos las inquietudes. Entonces, muchachos, dejamos hasta allí. Entonces nos pillamos dentro de 8 días, pues, pilas con el tema de la entrega. ¿Listo? Estamos hablando. Ah, profe, entonces el informe se entrega en la carpeta que dice cuál, la última, Correcto. En la de la entrega final. y hasta Recuerden que las la once y entrega de cincuenta y nueve exámenes es hoy. hoy. Hasta las 11:59 de la noche. Profe, ¿podrías enviar el link de la carpeta, por favor? Ya se lo mando. En un momentico yo Muchas lo gracias. pongo. Ahí les acabo de poner el enlace, dice acá se suben los archivos de la entrega final. Ahí esa carpeta los lleva a una que tiene al interior 5 carpetas, una por cada grupo, G1, G2, G3, G4 y G5. Buscan la de su grupo correspondiente y simplemente colocan informe escrito o informe final o como lo quieran llamar, lo ponen dentro de la carpetica correspondiente. Por favor, recargar. Lo otro es que tengan presente que la presentación la semana que viene también la idea es que la suban ahí, ¿no? O sea, el material que ustedes utilicen para la presentación también lo suben ahí. Pero eso ya sería la próxima semana. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos pillamos a almorzar.
Hasta luego. Bueno, que estén bien. Chao pues. Hasta luego, profe.